Nota anterior, el presidente Sebastián Piñera dijo que el país está cansado de la violencia y que se necesita tomar acuerdos contra ella. Bueno, en ese sentido convocó a un acuerdo nacional contra la violencia y en defensa de la democracia. Además, llamó a la sociedad civil y a los parlamentarios, sobre todo, a impulsar la agenda social. Justamente queremos conversar sobre este y otros temas. Nos acompaña la presidenta de Revolución Democrática, Catalina Pérez. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Catalina. Gracias a ustedes por la invitación. A ver, respecto de este llamado que hace el presidente, principalmente después de los hechos ocurridos en la región de Valparaíso, también en la región metropolitana, ¿cuál es la opinión que tienen respecto a este llamado a acuerdo? Yo creo que uno puede valorar la intención del gobierno de volver a asumir el liderazgo, pero a mí me sigue pareciendo algo irrisorio pretender que en medio de una crisis de representación, una crisis de las instituciones, una crisis político y social, esperemos que porque nos juntamos a conversar y a llegar a un acuerdo los representantes para terminar con la violencia va a terminar. O sea, si se tratara de eso, bueno, qué simple sería. Yo creo que acá no va a haber paz mientras no exista justicia, mientras no existan transformaciones profundas y lamentablemente el gobierno no ha estado con disposición de generar reales transformaciones al modelo y yo temo que mientras eso no ocurra, lamentablemente la situación va a continuar como está. Aquí no ha cambiado nada. Ahora, ¿no se entra en un círculo de alguna forma vicioso al decir, bueno, sabes que mientras no hayan estos acuerdos y estos cambios, mientras no hayan estos cambios de fondo, no va a llegar la paz, pero en el fondo para poder sentarse a tomar decisiones concretas, claras y que lleguen a un buen término, se necesitan acuerdos, se necesita que todos pongan de su parte para poder llegar a ideas comunes? Pero para eso se necesita la paz social. Y así seguimos dándole vuelta al asunto mientras se transforma en un gallito, en definitiva. No, pero por eso yo creo que fue súper importante, por ejemplo, impulsar una salida democrática al conflicto por medio de un proceso constituyente. Y por eso que todos estuvimos a disposición de abrir la puerta a un proceso democratizador donde realmente fuese la ciudadanía la protagonista. Y por eso tenemos abierto el proceso que inicia con el plebiscito el 26 de abril. Han habido acuerdos en ese sentido. El punto es que los acuerdos se construyen cuando realmente hay piso para generar las transformaciones y para generar, digamos, una apuesta de solución real. Y yo siento que más allá de la pirotecnia del gobierno, es el gobierno el que tiene la responsabilidad de impulsar los procesos de orden público y no ha sido capaz de hacerlo. Es el gobierno el que tiene la responsabilidad de impulsar una agenda social y no ha habido voluntad. Es el gobierno el que acusa a los manifestantes de violentistas cuando se ingresan armas y parece que el gobierno guarda silencio. Entonces, sí, podemos ir y vamos a asistir a todas las convocatorias y vamos a dialogar con todos los que haya que dialogar, pero en realidad, si no hay disposición real de generar esas transformaciones, todos los diálogos quedan en nada o se transforman en meros espejismo, digamos, cuando tenemos a toda una sociedad civil que está disponible a esas transformaciones, que desea esas transformaciones y desea que el debate se centre en cómo generamos mejores pensiones, cómo nos preocupamos que el sueldo de los trabajadores sea más alto, o cómo nos preocupamos de que la policía realmente sea capaz de resguardar el orden público y de resguardar también los derechos humanos de la población. Pero lamentablemente parece que ese diálogo es medio de oídos sordos por parte del gobierno. Ahora, desde el oficialismo se critica por parte de varios partidos, por un lado, aquellos parlamentarios en parte o dirigentes, alcaldes por otro lado, o incluso presidentes de partidos que no condenan la violencia. Y es parte, de hecho, de las declaraciones que se conocen ayer cuando dice no solamente se trata de frenarla, pero que se va a condenar a aquellos que tampoco la condenen. Por otro lado, el senador Francisco Chaguán de Renovación Nacional dice está en juego la preservación de la democracia. ¿Están de acuerdo con eso? Yo creo que está en juego la preservación del Estado de Derecho. Está en juego la preservación del Estado de Derecho cuando hay más de 300 víctimas de daños oculares por parte de fuerzas policiales. Está en juego el Estado de Derecho cuando el Estado perdió la capacidad de ejercer legítimamente la fuerza. Está en juego el Estado de Derecho cuando efectivamente hay una crisis de la democracia y de las instituciones. Y si la política no está disponible a ceder poder a la gente para que realmente pasemos de un momento destituyente, esto de que se vayan todos, que no quede nada, tiremos el mantel y demos vuelta a la mesa, y usamos esa fuerza creativa para pasar del momento destituyente a un proceso constituyente, que es en lo que muchos de nosotros hemos invertido esfuerzos. Lamentablemente esta situación, como bien dices tú, se transforma en un círculo vicioso donde de manera no existiendo, digamos, capacidad o intención de generar transformaciones profundas, lamentablemente la crisis continúa agudizándose. Y yo espero que este año 2020 pueda iniciar con ese proceso de reflexión tanto de los partidos respecto de cómo han administrado Chile los últimos 30 años, como también por parte del gobierno en términos de qué disposición real hay de hacer modificaciones en la agenda del gobierno del presidente Sebastián Piñera, que digamos son hechos de la causa que no están causando el efecto o la promesa esperada por la ciudadanía. ¿Ustedes creen que si es que la presión de la calle cede, no se va a llegar a ninguna resolución concreta? Yo creo que en Chile no estaríamos hablando de transformaciones reales o de mejorar la calidad de vida de la gente si no hubiese sido por las movilizaciones sociales. Ahora, cuando hablamos de movilizaciones sociales, ¿estamos hablando de una marcha y de una cantidad importante de gente en la calle
o de desmanes y desórdenes, porque en definitiva, nos guste o no, finalmente termina en eso. Yo, a ver, creo que estamos en presencia de un proceso con características revolucionarias en Chile. Ha sido la marcha en términos históricos más grande la que tuvimos para el cierre del proceso. Ha sido el proceso más extendido de movilización de carácter más transversal, donde no existen liderazgos como concretos que hegemonicen el proceso, sino un debate abierto. El pueblo de Chile inició un proceso constituyente por sí mismo, por medio de los cabildos, y ahora lo que queda es saber cómo continúa, digamos, el desenlace de esta historia. Y esto termina con todos yéndonos para la casa o termina con los políticos cediendo poder para la gente. Y yo creo que el proceso constituyente es eso, es la posibilidad de ceder poder y entre todos poder redefinir cuáles son las reglas del juego, porque la ciudadanía no ha tenido posibilidades en Chile de definir cuál es el sistema o cuáles son las reglas bajo las cuales quiere vivir. Y ese proceso, esa oportunidad es la que se abre hoy día. Ahora, cuando hay quienes cuestionan después de los incidentes que se vivieron durante la semana pasada en la región de Valparaíso, que continúan acá, el temor que existe respecto de lo que va a ocurrir en marzo, ¿el plebiscito está garantizado? No, yo creo que el plebiscito no está garantizado y no está garantizado porque los sectores conservadores en Chile, yo diría que incluso parte del gobierno no desea que el plebiscito se realice. Y no desea que el plebiscito se realice porque existe un riesgo real de terminar con uno de los pilares del modelo neoliberal que es la Constitución en Chile. Yo no creo que el riesgo esté en las manifestaciones o que el riesgo esté en los llamados violentistas. Yo creo que el riesgo está en que la derecha chilena no desea que iniciemos un proceso constituyente. Y yo, si tengo el temor respecto de algo, es el temor de esas poderes fácticos, digamos, o parainstitucionales que efectivamente mueven procesos donde se ponen en riesgo las vías democráticas y se validan las vías violentas de resolución de conflictos. A ver, entonces, ¿el temor de ustedes es que la derecha salga a manifestarse ese día y por eso no se pueda llevar a cabo? Porque en definitiva hasta ahora lo que hemos visto es que, y lo que hablábamos antes de entrar a la entrevista, íconos que antes eran absolutamente intocables, PSU o Prueba de Aptitud Académica en su momento, Festival de Viña, se han visto de alguna forma con ciertas alteraciones producto de violencia en las calles, no producto de pocas ganas de que la abertura se lleve a cabo. Entonces, ¿cuál es el riesgo que existe para el plebiscito de abril? Yo creo que en Chile existen, y yo creo que es bueno decirlo así, representantes incluso dentro de las instituciones en teoría democráticas que no creen en las salidas democráticas de los conflictos y que tienen muchísimo miedo de perder poder, tienen muchísimo miedo de ceder poder a la gente, tienen muchísimo miedo de que la gente decida. A nosotros nos costó mucho impulsar la idea del plebiscito, incluso en las negociaciones que en algún minuto tuvimos con los presidentes de partido, porque incluso se prefería que abriésemos un proceso constituyente sin preguntar a las personas si querían o no cambiar la Constitución. Hay mucho miedo de que la gente participe y yo creo que es ese miedo el que hay que perder. A mí me sigue sorprendiendo cada vez que llego que una marcha se acerca al Congreso Nacional en Valparaíso, 2 cuadras, el desalojo del Congreso es inminente y el caos. O sea, ¿cómo llegamos al punto en que los representantes le tienen miedo a sus representados, en que el poder político le tiene miedo a su gente? Yo creo que eso es síntoma, digamos, un ejemplar de la crisis que hoy día existe en la representación política de nuestro país. Y yo me alegro mucho que un proceso de movilización que fue un proceso de acumulación de malestar durante muchos años, hoy día haya posibilitado que realmente estemos a puertas de volver a reconversar y volver a redefinir cuál es el modelo económico, cuál es el modelo democrático al que hoy día aspiramos como sociedad chilena, donde quepan todos y todas. Aquí no se trata solo de, de quitarles privilegios a unos se trata de llegar a acuerdos, y llegar a acuerdos, pero entre quiénes y con quiénes. Yo creo que los acuerdos se construyen con la ciudadanía y con las grandes mayorías de nuestro país que han estado históricamente excluidas del proceso de toma de decisión. ¿Usted condena la violencia? Por supuesto, y siempre la ha condenado. Y el Partido Revolución Democrática y el Frente Amplio siempre la han condenado. El tema es que podemos condenarla a todo lo que queramos. El punto es cómo se termina con la violencia. Yo creo que no se termina con la violencia mientras no exista justicia y mientras no existan transformaciones radicales. Ahora, de nuevo, las transformaciones radicales, ¿cómo se logran cuando, usted bien lo dice, una marcha llega a 2 cuadras del Congreso y entonces hay que evacuarlo? Se logra haciendo la pega. Si aquí parece que lo que falta es que los congresistas, es que los parlamentarios se crean el cuento y entiendan que son ellos quienes tienen que impulsar, que somos nosotros los que tenemos que impulsar o que tenemos que abrir la puerta al llamado que la gente nos está haciendo. Porque hoy día tenemos miedo de debatir respecto de aumentar el sueldo mínimo, algo que le permite a una familia salir de la línea de la pobreza. Porque hoy día tenemos miedo de terminar con la AFP. ¿Por qué tenemos miedo de terminar con el negocio del agua? ¿Por qué tuvieron miedo por 30 años de generar transformación? Y creo que esa es la pregunta que hay que hacerse, porque parece que todo el mundo ahora está súper sorprendido de la crisis que existe, cuando por favor venimos acumulando esta crisis por más de 30 años. O sea, hoy día veíamos los resultados de la PSU. Dentro de los 100 mejores colegios en términos de
de puntajes promedio, 4 colegios municipales, dentro de los primeros 52 colegios municipales. Y eso parece que no nos sorprende ya, así. Venimos años constatando este mismo fenómeno, pero cuando los cabros se niegan a dar la PSU, todo el mundo se espanta, porque eso sí es violento. Y ahora, cuando yo entiendo que no necesariamente es su área de expertise, pero cuando se habla del cambio de la PSU para una prueba que incluso los rectores le preferirían que fuera individual para los distintos planteles, ¿no se está también segregando con ese tipo de examen y entonces casi que es mejor volver a lo anterior? No, yo creo que sin duda el debate que hoy día debe abrirse y que yo espero que se abra en términos de responsabilidad entre los diversos actores es un debate complejo. Es decir, nadie dice que sea simple modificar el sistema de selección. Debe haber probablemente un sistema de selección que realmente reconozca habilidades y que logre en algo modificar el reflejo de las brechas educacionales que ya existen. El problema no es solo la PSU, el problema es que el sistema educativo reproduce desigualdades de cuna. Entonces no lo vamos a arreglar arreglando la prueba, lo vamos a arreglar con una modificación profunda también del sistema educacional. Sin embargo, el proceso de selección hoy día no puede ser reflejo de esa desigualdad. Y por eso es un debate abierto que sin duda, insisto, es un debate complejo, pero que debe incorporar necesariamente a todos los actores. Y yo espero que así sea. Durante la locución del día de ayer, el presidente dice que hay 3 temas pilares en los cuales hay que centrarse: pensiones de clase media y la mujer, ingreso mínimo garantizado, salud respecto de la calidad y el acceso a la salud, principalmente en FONASA. ¿Considera que son esos los pilares o se está equivocando el foco? Yo creo que sin duda hoy día una reforma del sistema de salud con foco en FONASA es urgente. El 83% de la población que somos parte de FONASA lo estamos esperando hace muchísimo tiempo. Ahora yo esperaría que las reformas que el gobierno está estructurando no se sustenten en torno o no se sustenten con el foco en cómo ponemos subsidio en el mismo modelo privado que ha fracasado, sino más bien cómo invertimos en un sistema público que realmente logre ser eficiente y cubrir las necesidades de la población. Porque cuando hablamos de ingreso mínimo garantizado, lo que hablamos es en realidad de un subsidio estatal a los privados. Hablamos de que con los impuestos de todos los chilenos, con los impuestos de los mismos chilenos que ganan por debajo del sueldo mínimo, se subsidie a las empresas para que le paguen un sueldo a los trabajadores. Cuando hablamos de reforma al sistema de salud, hablamos también de subsidiar un sistema privado en vez de fortalecer el sistema público. Entonces, cuando el foco sigue siendo constantemente fortalecer el modelo de mercado, lamentablemente la crisis no se soluciona porque tenemos un problema estructural hoy día. Y lo que debiésemos estar sentados pensando, digamos, es cuál es ese nuevo modelo económico que nos va a permitir realmente entregarle certeza a la población, que nos va a permitir realmente pensar que cuando nos jubilemos, digamos, no se acabó la vida, sino que realmente podemos entregarnos al júbilo de una pensión que nos alcanza por una vida digna. Y eso, lamentablemente, es un debate que no se puede abrir si es que el gobierno, por ejemplo, no está disponible a acabar con las AFP porque no está disponible a tocar el negocio unos pocos. Ahora, cuando se buscan reformas potentes, grandes, de un sistema que lleva años instaurado, no se puede remodelar todo de una, porque en definitiva hay que ir de a poquito ajustando las piezas. ¿Cuánto tiempo más resiste, hablando con un economista, bueno, las últimas semanas, pero principalmente ayer, resiste nuestra economía para poder seguir adelante con la realidad que estamos viviendo hoy? A mí me preocupa ahí la falta de ambición y pasividad del gobierno. Estuvimos hace muy poquito con legislando respecto a una reforma tributaria con un proyecto que es iniciativa exclusiva del presidente de la República y se recaudó apenas un 17% más, apenas un 17% comparativo con la última reforma tributaria en medio de una crisis. Yo no esperaría que en medio de una crisis tuviésemos alguna capacidad de ampliar la billetera fiscal, de ampliar la capacidad del fisco de generar recursos para poder realmente entregar, digamos, garantías en términos de acceso a servicios sociales. Y esa falta de ambición, esa falta de confianza en la capacidad del Estado de generar esos servicios o generar esa recaudación, lamentablemente hoy día le sigue jugando en contra los necesarios procesos transformadores que tenemos que generar. Insisto, la poca plata que ingresa al Estado parece que continúa yéndose al privado más que en el fortalecimiento de un sistema público que realmente logre entregar garantías a la población y no entregar la población al libre mercado y cada uno rásquese con sus propias uñas, digamos. Entonces, sí, creo que hoy día estamos a puertas de una crisis, una crisis política que se puede transformar también en una crisis económica si no nos hacemos cargo realmente, e insisto, con ambición de cuáles son las transformaciones que nuestro país requiere. Ahora, muy cortito, pues se nos acaba el tiempo, pero usted estuvo de acuerdo con que las organizaciones sociales participaran dentro de la franja previa al plebiscito. Cuando tenemos 17 segundos, 13 segundos, 3 segundos para distintos actores políticos o civiles, ¿se logra?
Hoy va a ser un desafío tremendo. Nosotros estamos ahora con un proceso de hecho de postulación abierto en la página web de Revolución Democrática para todas las organizaciones que deseen participar del plebiscito y de la franja este 26 de abril con un equipo ahí, la primera línea del cine chileno poniéndose a disposición de que Chile decida, que es nuestro comando para la franja. Están todas las organizaciones invitadas, pero sin duda va a ser complejo cómo logramos que estas diversas voces del apruebo logren realmente estar en una franja que nos representa a todos y a todas, que considere pueblos indígenas, que considere paridad, que considere la participación de personas LGTBI o personas con discapacidad. Muy bien, Catalina Pérez, muchas gracias por conversar con nosotros. Nos vemos, muchas Buenos gracias días. por la invitación.